para su promulgación por decreto del presidente de la Nación y la publicación en el boletín oficial hacen que los visos de legalidad estén presentes. Ahora, es inconstitucional porque sí ataca y sí tiene un contrasentido con la propia jurisprudencia que el mismo Congreso de la Nación ha establecido en años anteriores. ¿Cuál es, Nicolás? Y tiene que ver con la violación al artículo 31 y al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y tiene que ver también, y esto fundamentalmente en razón de que a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, los pactos internacionales que suscribe el Estado argentino tienen rango constitucional, y así lo establece expresamente la Constitución en el artículo 75, inciso 22. En razón del artículo 31, en la pirámide de jerarquía que tiene y supremacía legal que ha establecido nuestra Constitución, la Constitución, a la par de los tratados internacionales, tiene supremacía por leyes inferiores. Y obviamente que ahí tiene que jugar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue aprobada por ley nacional del propio Congreso de la Nación, 23.054, y promulgada por el entonces presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, como así también, eso fue en el año 1984, como así también en el año 1990 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y esa Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue aprobada por ley del Congreso de la Nación en 1990, aprobada por ley 23.849 y promulgada por aquel entonces presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en función de la normativa que tiene rango constitucional y de jerarquía superior a una ley menor, como es la sancionada, que violenta y contradice absolutamente los dos convenios que acabo de mencionar, los convenios internacionales, en particular los derechos del niño, indudablemente que es dado cuenta de que esta ley, si bien es cierto es legal, es totalmente inconstitucional. Doctor, ¿hay algún ya precedente en otras provincias de presentaciones? Tengo entendido que sí, pero que la justicia se haya pronunciado. No todavía que la justicia se haya pronunciado. Sí tengo entendido que en Chaco ha habido una medida cautelar, que es una medida preliminar a la justicia, en la cual ha suspendido la vigencia, hasta tanto y en cuanto la cuestión de fondo, que es en más o en menos puntos de coincidencia, se resuelva, que obviamente es la constitucionalidad o no de la ley sancionada. En el caso particular de mi presentación, yo no he solicitado ninguna medida preliminar, y directamente le estoy pidiendo al juez federal, el doctor Daniel Herrera Piedrabuena, que en primera instancia él, a su criterio, coteje los fundamentos que acabamos de mencionar y dicte la inconstitucionalidad de la ley. Bueno, y otro punto que también es bastante polémico es sobre el rol que tiene el profesional a la hora de oponerse o de a utilizar la objeción de conciencia. Ahí está, esa es la herramienta. Mire, en una provincia chica, Nicolás, como la nuestra, todos en más o en menor medida tenemos amigos, conocidos, y obviamente que esa es la otra arista en la cual muchos de mis amistades son médicos y médicas, me lo han hecho saber, y obviamente que estoy siendo, digamos que con el escrito presentado, la voz de la conciencia de ellos, ¿no? Y obviamente que es muy fácil hacer demagogia cuando desde el poder político se le ha puesto el traje de verdugo, asesino, homicidio, genocidio a los médicos. Son ellos los que tienen que tener esa carga de conciencia brutal de asesinar a un bebé. El resto lo miramos de afuera al partido. Y eso es lo que muchos de mis amigos y personas conocidas me lo han transmitido, y que obviamente en función de lo que está sucediendo, que hay un altísimo porcentaje de objeción de conciencia por los profesionales, le están diciendo que no quieren aplicar esa ley. Porque, insisto, desde el punto de vista de la política barata, indudablemente, y demagógica, indudablemente el traje de verdugo se lo han hecho poner a ellos. Ahora, esto me parece importante. Me dice que esas personas que usted conoce, amigos y demás, que son profesionales médicos, hoy ya están llevando adelante el proceso del aborto legal. Hoy en La Rioja, según lo que publicó el gobierno, ya se han dado 50 casos aproximadamente. Aproximadamente es así, y habría que ver la cantidad de casos denegados, ¿no? Y habría que ver la cantidad de profesionales.
Desconozco si la ley no marca un registro de objeciones. Si tiene que haber alguna reglamentación interna en el Ministerio de Salud que diga que tal médico, de manera de declaración jurada, que es una palabra que hoy está muy en boga, que manifiesta esa voluntad de acogerse al artículo 10 de la citada ley y no practicar el aborto. Habría que ver. Indudablemente que el número del 90% implica una mayoría absoluta en relación a la oposición manifiesta a ejecutar ese acto, ¿no? Bueno, porque la ley, Nicolás, a ver, si es que y la razón de ser de la ley era tratar de proteger a aquella persona, independientemente de los casos ya previstos en el Código Penal, que puedan haber sufrido una violación, la pregunta es, ¿por qué el Estado argentino pena con la pena de muerte al bebé y no con la pena de muerte al violador? Claro. ¿Por qué a un bebé indefenso sí y por qué a un depravado no? Bueno, es que en esa discusión obviamente los sectores que la impulsaron a la ley, pero bueno, que en realidad se trata de una decisión de la mujer. Claro, es por ese lado. Es por ese lado, se trata más de una decisión de la mujer y consideran que hasta las 14 semanas todavía no se lo puede considerar un ser vivo. Bueno, una discusión eterna que hemos tenido ya en su momento. Pero es más, digamos, orientado a lo que piensa y lo que siente la mujer que, digamos... A lo que es el niño. A lo que es el niño, a lo que es el niño por nacer, sí, totalmente. Sí, obviamente, en función de eso, yo tan solo me gustaría leerles expresamente en cuanto a la Ley Nacional 23.054 que aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y el Estado argentino, por ley nacional, ha manifestado que en relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Bueno. Es por eso que digo que el Congreso ha borrado con el codo lo que escribió con su puño y letra en el año 1990 al momento de aprobar y hacer esta aclaración expresa en Nueva York, cuando fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, doctor... Somos de frágil memoria. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Qué hierro caliente que tiene ahora Piedrabuena, ¿no?, para resolver esta situación, porque, a ver, vamos a ser sinceros, también hay una fuerte presión social del sector feminista que plantea que esto, bueno, obviamente debe continuar de esta manera, ¿no? O sea, hay todo y de este otro lado un sector como el que plantea usted que dice todo lo contrario. Sí, pero quiero manifestar una aclaración, Nicolás, al comentario que es muy bueno del que vos haces. Sí. Ya no tiene que ver ninguna cuestión de conciencia, ninguna cuestión de espíritu, tiene que ver con una cuestión meramente constitucional. El análisis estrictamente es constitucional, y en el caso particular, en función de la convención, en los cuales todos los convenios internacionales que el tratado que la nación argentina ha suscrito y que desde la reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional. Ya no tiene que ver con lo que a uno le gustaría o le gusta que sea, tiene que ver si es o no correcto en función de la normativa vigente, y la normativa vigente que tenemos en nuestra república afortunadamente es la Constitución Nacional, y el doctor Herrera Piedrabuena tendrá que, desapoderado de cualquier subjetividad propia que pueda estar en un sentido u en otro, tendrá que acogerse a derecho. Y si hay un aspecto en los tiempos que corren en el cual él, formando parte de la justicia federal, ha sido el eje y el bastión de tener un equilibrio como nación republicana, indudablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que más allá de la multiplicidad de fallos que pueden haber en distintas jurisdicciones del país, siempre va a terminar dando la última palabra al respecto. Doctor, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a total disposición. Luis Carreño, el abogado que confirma la presentación de la inconstitucionalidad de la ley del aborto legal, del IVE. De esta manera, la justicia federal, en este caso el doctor Herrera Piedrabuena, es el que tiene la responsabilidad ahora de tomar una decisión.